Hace unos días tuvimos la presentación de la nueva consola de Nintendo, Nintendo Switch 2. Esta era una presentación bastante esperada por todos los fanáticos de Nintendo. Y no solo ellos, sino que también por todas las personas amantes de los videojuegos. Pues de eso vamos a hablar aquí, sobre la presentación de la Nintendo Switch 2. Vamos a desglosar todas las especificaciones que tiene la consola, los anuncios más importantes, las funcionalidades añadidas, y dar mi punto de vista con respecto a la presentación. Sin más por agregar, empecemos con el video. Primeramente me gustaría comenzar con lo que es la Nintendo Switch 2. Viendo todas las características que tiene la consola y que Nintendo nos mostró, lo que primeramente observamos es cómo los Joy-Con nuevos funcionan de forma magnética. A decir verdad, es un cambio bastante bueno, pues facilitará demasiado la manera en la que los Joy-Con se pueden acoplar a la consola. Además de no dañarla debido al mal manejo de este tipo de entradas, solo queda ver qué tan duradera puede llegar a ser esta tecnología. Una vez pasado esto, enseñan un tráiler sobre las especificaciones de la consola. Se nos muestra que la pantalla de la Switch 2 es más grande que la de la Switch original, siendo el original de 6,2 pulgadas y la nueva de 7,9 pulgadas. Que a decir verdad, este es un muy buen añadido, ya que nos va a permitir ver los videojuegos de una manera más clara, pues es aproximadamente un 25% más grande de lo que era la anterior. Además, de que es mostrado una de las mejoras más notables, y que en lo personal, yo quería que ocurriese. Hablo sobre las resoluciones que maneja la consola. Ahora tenemos una pantalla 1080p para la consola en modo portátil. Pues si lo comparamos con el predecesor, este solamente llegaba a los 720p. Es verdad que en pantallas pequeñas casi no se nota la diferencia, cuando hablamos de los videojuegos sí que hay un cambio bastante notable. Para la resolución en modo dock, las cosas cambian demasiado. Pasando del 1080p que teníamos en el predecesor, a los 4K que va a tener la Nintendo Switch 2. Honestamente, no pensé que iba a ser de esta manera, considerando que era una consola portátil. Yo pensé que la consola simplemente llegaría a una resolución de 2K o QHD, pero Nintendo sorprendió a todos con estas especificaciones. Esta es una de las mayores mejoras que puede tener la consola, pues la Nintendo Switch 2 va a poder competir al tú por tú contra la PS5 y la Xbox Series, ya que estas últimas consolas tienen dentro de su catálogo muchos juegos que van a una resolución 4K. Y para que Nintendo pueda realizar una buena competencia en contra de estas compañías, era necesario que la Nintendo Switch 2 tenga soporte para dicha resolución. Otra de las mejoras más importantes mostradas es la cantidad de frames por segundo. La Switch 1 tenía 60 frames por segundo de manera constante, y en la mayoría de juegos que explotaban al máximo la consola, los frames por segundo bajaban hasta 30, o en algunos casos con rasgones en 25 o 20. En la presentación se nos reveló que podemos jugar a la Nintendo Switch 2 a 120 frames por segundo. ¿Eso significa que podremos jugar a una resolución de 4K a 120 FPS? No, esto no va a ser de esta manera. La funcionalidad de 4K solamente podrá ser utilizada en modo sobremesa, y además, va a tener únicamente soporte para 60 FPS. Y si queremos llegar a los 120 cuadros por segundo, tenemos que activar la resolución a 1080p. Pero aún y con esto dicho, en realidad suena bastante bien, poder jugar 4K 60 FPS a cualquier juego. Pues no, ya que únicamente podremos hacerlo en algunos juegos específicos, en donde Nintendo les dé soporte. Para los demás videojuegos, va a depender de la cantidad de recursos que sean demandados a la consola. Por lo que puede haber juegos que usen una resolución menor, o que su tasa de actualización baje de los 60 FPS, mostrando en algunos casos hasta 30 FPS. Puesto que no creo que Cyberpunk pueda verse a 4K y 60 FPS en el modo dock. Este mismo escenario se refleja haciéndolo de manera portátil, pues también tenemos dos opciones. O jugamos a una resolución de 720p a 120 FPS, o jugamos a 1080p a 60 frames por segundo. Pero de la misma forma, esto solo va a ser posible en aquellos juegos con soporte para dicha tasa de actualización. Ya que de igual forma, no creo que Cyberpunk pueda llegar a verse a 1080p 60 FPS en el modo portátil.
Una vez que tengamos en nuestras manos la Nintendo Switch 2, podremos conocer su funcionamiento, y saber si tenía o no razón en mis especulaciones. Luego, mostraron el uso de los Joy-Con a manera de mouse. Se especuló, y se habló en demasía sobre esto en muchos videos y noticias. Y en lo personal, no tengo mucho interés en dicha función, pues para eso tengo un mouse en mi computadora. Después, se mostraron las siguientes mejoras. El HDR, las mejoras de audio y sonido 3D, el micrófono integrado, y la supresión de audio externo. Todos componentes nuevos de la Nintendo Switch 2. Otra mejora importante, y de la cual se criticó bastante a la Nintendo Switch 1, el almacenamiento. Esto porque la Nintendo Switch original tenía 32 GB de almacenamiento. Y honestamente, eso era muy poco para todos los juegos que se podían instalar en la consola. Y para la sucesora, se hizo una mejora muy significativa, haciendo que se tenga 8 veces lo que se tenía en la consola anterior, con un total de 256 GB de almacenamiento, y que según Nintendo, tiene velocidades de escritura y lecturas más rápidas. Y como punto final dentro de las características de la Nintendo Switch 2. La retrocompatibilidad con la generación anterior. Esta función ya existía en anteriores consolas de Nintendo, como en la Wii, que podía ejecutar videojuegos del GameCube. Pero que ahora, la Nintendo Switch 2, podrá reproducir el catálogo de su predecesora. Ahora voy a hablar sobre los juegos más importantes que va a tener la consola Nintendo Switch 2. El principal y más importante que se mostró en la presentación fue Mario Kart World. Esta vez hemos visto nuevas funcionalidades que van a marcar un punto y aparte dentro de la saga Mario Kart. Tenemos los típicos mapas que encontramos en todos los juegos de la franquicia, pero que en esta ocasión, tenemos una sección de mundo abierto, donde podemos explorar lo que vemos en el fondo de las pistas de carreras. Además, dentro de la presentación se vio como los diferentes personajes hacían un cambio de skin. Y todos pensamos que esto significaría que podríamos personalizar a los personajes. Pero en el reciente Nintendo Treehouse, vimos que esto se trata de un power-up que se encuentra en los circuitos de carreras, y no se apreció que este cambio influyera en la partida. Por lo que podemos decir, que de momento, no tenemos la posibilidad de personalizar a los personajes a nuestro gusto. Eso sí, los diferentes escenarios cuentan con distintos climas, dependiendo de las condiciones del día dentro del juego. Por lo que, puede desatarse la lluvia mientras estamos a mitad de una carrera. Es uno de los Mario Kart más extensos y más ambiciosos que hemos visto, tanto por la cantidad de corredores, por lo extenso de los mapas, como por la cantidad de detalles que tiene. Por lo que no puedo esperar a probarlo. Creo que ya me he extendido demasiado, así que trataré de resumir lo más posible los demás anuncios. Primero que nada, tenemos un chat dentro del juego que funcionará de forma nativa. Esto de la mano del botón C, del cual muchas personas se habían lanzado sus teorías conspirativas sobre lo que significaba este botón. Que considero yo, hubiera sido más sencillo meter Discord a Nintendo Switch 2. Después tenemos un juego que va a hacer uso de los mouse de la Nintendo Switch. Y esto para jugar un videojuego de básquetbol en silla de ruedas. Honestamente, no sé a quién se le pudo ocurrir esta idea, pero únicamente me llegaron a la mente esos momentos, donde Venom encestaba una canasta, y como no, cuando Jesús se burló al diablo. Luego de eso, mostraron anuncios de videojuegos que ya han salido, o saldrán en otras plataformas. Como Cyberpunk, Final Fantasy VII Remake, los Yakuza, Borderlands 4, Street Fighter 6, Elden Ring, Split Fiction, esto por decir algunos. Eso nos da a entender que la consola de Nintendo tendrá más potencia de la que nos planteamos inicialmente, siendo posiblemente un poco más potente que la Xbox Series S, y que la buena relación que tuvo Nintendo con Nvidia le funcionó para hacer uso de sus chips gráficos, y para hacer uso del DLSS en sus juegos actuales. Siendo la única consola de videojuegos dentro de las tres principales compañías, PlayStation, Nintendo y Xbox, en hacer uso de chips gráficos de Nvidia. Esto les brinda una ventaja competitiva dentro del mercado, puesto que Nvidia tiene una mejor tecnología de escalado que las usadas en otras consolas que están fabricadas por AMD. Además de hacer uso de la inteligencia artificial, como se ha mostrado en las tarjetas gráficas de serie RTX 5000.
Combinando estas tecnologías, la mejora de rendimiento será mucho mayor comparado con sus competidores, haciendo así que un hardware con menores recursos físicos pueda tener el mismo o mayor rendimiento que un hardware con mayores recursos. Después de esto se nos mostraron los videojuegos indie que van a tener Nintendo Switch a lo largo de los años 2025 y 2026. Entre ellos, los que a mí me llamaron más la atención fueron Deltarune, y por supuesto Silksong, que hace mucho tiempo no habíamos tenido noticias de él. Y se confirma que el juego llegará en el 2025. Después de tanto tiempo, por fin podemos quitarnos la peluca de payaso. Para terminar, hablaré de dos puntos importantes. El primero de ellos es uno bastante negativo. Es el aumento de precios en los videojuegos de Nintendo, siendo que pasan de costar de $60 a $90. Esto obviamente implica que habrá un gasto mayor al momento de comprar videojuegos, y por lo tanto tendremos que pensar con mayor cuidado en cuáles invertir nuestro dinero. Además implica que si las personas siguen comprando muchos juegos aún con este aumento, Nintendo y otras compañías van a seguir con esta tendencia y van a aumentar con una mayor frecuencia el valor comercial de los videojuegos. Durante la edición del video, vi noticias de que el aumento de precios solo se va a dar en algunas regiones específicas, como en el caso de Francia, que va a seguir costando $60. Entonces, este aumento de precios tiene que ver con la región en donde serán lanzados los videojuegos. Como en el caso de España, los juegos costarán $80, $20 más que los que se tienen en Francia. Pero eso es así, debido a los impuestos que tiene dicho país. Entonces, esto va a variar de país en país, por lo que lo anterior dicho, puede que sí tenga repercusiones en algunos países, pues existe un aumento de precio, pero en otros, no será de esta manera. Solo falta ver que sean liberados los precios oficiales de los videojuegos en cada región por parte de Nintendo. Adicional a esto, Nintendo va a cobrar por las mejoras a juegos específicos que salieron en la Nintendo Switch 1 y que tendrán mejoras gráficas en la sucesora. Se entiende por una parte, pues al fin y al cabo es trabajo realizado, y por lo tanto se tiene que estar cobrando por dicho trabajo. Pero considero que Nintendo debería de dar esas actualizaciones gráficas de manera gratuita. No porque no quiera pagar por ellas, sino que es un incentivo adicional para que compremos la consola durante los días de salida. El último punto es el de los 4 juegos finales. El primero es Kirby Air Raiders, no se mostró mucho al respecto. Únicamente se ve durante 50 segundos como Kirby cae, y como este llega a una especie de circuito para competir. Lo más relevante es que Masahiro Sakurai es quien está desarrollando el juego. El segundo juego que se vio al final de la presentación fue Dusclops. Este juego honestamente me sorprendió. No esperé ver algo parecido en una presentación de Nintendo, un juego de From Software desarrollado para la Switch 2. Parece ser la secuela de Bloodborne, pero que por los derechos con los que cuenta Sony no pudieron ponerle Bloodborne 2, puesto que parece una mezcla de este último con Elden Ring. Es un videojuego que estoy esperando con ansias, y del que quiero saber más. El tercero es Metroid Prime 4. Este videojuego se ve muy bien, trayendo de regreso a Samus y a la franquicia Metroid Prime, que desde la Wii había concluido la trilogía de juegos y no se esperaba saber más. En el Nintendo Direct del 27 de marzo del 2025 se mostró Metroid Prime 4, y en cuanto lo vi pensé, este no va a salir en la Switch 2. El juego se veía borroso, y comparándolo con el primer tráiler del juego, existía un downgrade bastante notorio. Ahora con el tráiler nuevo, podemos confirmar que el juego va a tener las versiones de Switch 1, como la de la 2. Y en la Switch 2, existe una mejora de calidad muy increíble, y la jugabilidad puede cambiar gracias a los nuevos Joy-Con, y su función en mouse. Un juego a tener en cuenta, y que valdrá la pena jugar. Y por último, Donkey Kong Bonanza. Solo voy a decir, odio a todos los filtradores, y a todos los insiders. Ya hacía tiempo que había escuchado que anunciarían un videojuego de Donkey Kong en 3D para la Switch 2. Yo esperaba que no fuese así. Quería que fuese el anuncio de Super Mario Odyssey 2, ya que, al conocer que anuncios van a salir gracias a los filtradores, se arruina la experiencia del evento, y entorpece la experiencia de quien ve la presentación.
Y lo peor, es el hecho de que una vez que sale el anuncio que los filtradores llevan diciendo durante tanto tiempo, ellos rápidamente dicen, tuve razón. Dicen que nadie les creyó, que ellos siempre tenían la razón. Y se justifican sobre lo que están haciendo todo el tiempo. Y considero que a ellos no les interesan los juegos en realidad, solo les interesa ser los primeros en tener la información, y que sea cierta. Pero en fin, yo creo que el juego va a ser muy bueno. Y la mecánica de poder destruir todo el escenario, va a darnos mucha libertad de experimentar y explorar como nosotros queramos. Además de que el videojuego tiene un estilo artístico parecido a No Man's Sky, y que tiene la esencia de Super Mario Odyssey, va a ser un juego que para los fanáticos de Donkey Kong, va a valer completamente la pena. Y así llegamos al final del video. Espero que les haya gustado, y que se la hayan pasado bien. De ser así, les agradecería demasiado que dejaran su like, que compartan el video para que más gente lo vea, y que se suscriban si quieren ver más videos como este. Muchas gracias. Hasta la próxima.